Ya. Entonces, como les decía, este mapa de pobreza se calcula o se construye combinando un montón de fuentes de información. Si ustedes recuerdan, cuando fue un censista a su casa, les preguntó varias cosas, pero no les preguntó exactamente cuánto ganaban. Esa pregunta no estaba en el censo. Nunca les preguntaban en el censo cuántos eran sus ingresos. Les preguntaban cosas más concretas. Si tienen electricidad, si tienen agua, cuántas habitaciones, cuántos miembros del hogar, cuántos hijos, pero no les preguntaban cuánto dinero ganan ni cuánto dinero gastan. Entonces, directamente con ese censo no se puede saber la pobreza monetaria porque no te preguntan tus ingresos, pero sí se puede saber un conjunto de otras variables que están relacionadas con el ingreso, ¿no? Por ejemplo, es mucho más probable que eh, si tienes agua, luz, teléfono, internet, es mucho más probable que no seas pobre. Entonces se combina esa información con otras fuentes para, eh, para determinar si las personas en cada distrito y en cada provincia son pobres o no. El insumo más importante, como ya les dije, es el censo, y por eso es que cuando ponemos nosotros acá en el INEI mapa de pobreza 2018, acá nos aparecen todos los departamentos, y cuando ponemos un departamento, acá podemos descargar, eh, vamos a descargar acá. Acá está el censo poblacional y de vivienda, y acá está la información del censo para ese departamento que he elegido, que era el departamento Ancash. Y acá hay información de otras encuestas para ese departamento. Pongo, por ejemplo, Arequipa y descargo Arequipa. Y acá está la información del censo de población y vivienda para Arequipa. Y así para cada uno de los departamentos. Si ustedes quieren trabajar con este censo, deberían descargar uno a uno todos los departamentos. ¿Y por qué no está junto en una sola base de datos? Porque la información pesa demasiado. Son más de 30.000 observaciones. Entonces, ustedes imaginarán que eso es muy pesado. Por tanto, se ha partido por departamentos. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar simplemente un conjunto de bases de datos que ya están resumidas. Acá he resumido una parte del censo, por eso se dice de modificado. Vamos a utilizar esa base de datos. Ok, ¿hasta ahí preguntas, chicos? Pues acá tenemos, por ejemplo, no vamos a descargar nada ahorita. Solamente descarguen lo que es, no vamos a descargar nada directamente del INEI, porque tendremos que descargar uno por uno. Yo ya he subido un archivo resumido a Paideia. Lo que tiene que descargar es lo que está en Paideia. Acá está, por ejemplo, la página web oficial del censo del 2017. Y acá hay algunas variables ya simplificadas, pero lo que yo quiero es ver la cartilla del encuestador o del censista. Vamos a ver. Cuestionario.
Ya, por ejemplo, esta es una parte del cuestionario del censo. Esto es lo que traía el censista el día domingo, un domingo del 2017 a sus casas, ¿no? Tenía esta información de departamento, provincia, distrito, dirección de la vivienda, tipo de vivienda, podía ser casa independiente, departamento en edificio, vivienda en quinta, vivienda en casa, choza, vivienda improvisada, local no destinado para, habitación humana. Otra pregunta era si es vivienda colectiva, qué tipo de vivienda, hotel, hostal, establecimiento de salud, establecimiento penitenciario, centro de atención residencial para niños y adolescentes, conventos, cuarteles, otro tipo. Había preguntas sobre condición de ocupación de la vivienda, si, si estaba ocupada con permiso con personas presentes, con personas ausentes, de uso ocasional, si estaba desocupada, si era alquiler o no, qué tipo de materiales hay en los techos, qué tipo de materiales en las paredes, qué tipo de materiales en los pisos. El agua que usted utiliza procede principalmente de red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón o pileta de uso público, camión, cisterna u otro, pozo, manantial o puquio, río, acequia, lago, laguna. ¿Pagan por el servicio de agua? Sí o no. ¿A qué empresa o entidad paga por el servicio? ¿La vivienda tiene alumbrado, electricidad por redes? ¿Cuántos habitantes hay en la vivienda? ¿La vivienda es alquilada, propia, cedida? El baño, servicios higiénicos que tiene la vivienda está conectado a red pública, a pozo, a letrina, a pozo ciego, río, campo abierto. La vivienda tiene servicio de agua. Hasta ahí son características de la vivienda, ¿no? Son características físicas de la vivienda. Luego hay otro módulo o otra sección, que es esta, que son características del hogar. Y a eso la composición o el comportamiento de la familia, ¿no? Por ejemplo, su hogar para cocinar, ¿qué utiliza? Electricidad, gas natural, carbón, leña, estiércol o bosta. Su hogar tiene equipo de sonido, televisor a color, cocina a gas, refrigeradora, lavadora, horno, licuadora, plancha, computadora, teléfono celular, teléfono fijo, conexión a TV, conexión a internet, automóvil, motocicleta, lancha. Durante los últimos 5 años, desde octubre del año 2002 a la fecha, ¿alguna persona que era miembro de este hogar se fue a vivir permanentemente a otro país? ¿Sí o no? Eh, ¿Cuántas personas durmieron aquí la noche anterior al día del censo? Total de personas. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de cada una de las personas? Acá se le ponen los datos de las personas y también se le pone qué cosa es: jefe del hogar, esposo, hijo, hija, natural o adoptado, yerno, nieta, padre, otros, trabajador del hogar, pensionista, compadre, comadre. Y luego de eso viene este, que es características de la población, es decir, de cada una de las personas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de parentesco con el jefe del hogar? Soy el jefe del hogar, soy el esposo o esposa del jefe del hogar, soy hijo o hija, soy yerno, nieto, padre, hermano, otro, trabajador, pensionista. Cuando usted nació, ¿vivía su madre en este distrito? ¿Sí o no? ¿Cuál es el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar? Quechua, Aymara, Xáninga, Wajún, Shipibo, Shawi, Conibo, Chau, Yahuita, Matsiguenga, Machiquenga. ¿Qué más? ¿Cuál es el sexo de la persona? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuántos años cumplidos tiene? ¿Vive permanentemente en ese distrito? ¿Se encuentra afiliado al SIS, de salud, a seguro de las Fuerzas Armadas o policiales, seguro privado de salud, otro tipo de seguro? Ah, si tiene alguna dificultad, como utiliza no ver bien y utiliza anteojos, no oye bien y utiliza audífonos, tiene problemas para hablar o comunicarse usando y usa lenguaje de señas, tiene problemas para moverse, tiene problemas para entender o aprender, tiene problemas relacionados con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas. Hace 5 años vivía en este distrito. ¿Cuál es el número de su DNI? ¿Qué más?
¿Sabe leer y escribir? ¿Cuál fue el último nivel y grado en el que estudió y año que estudió? Actualmente asiste a una institución educativa, colegio, instituto o universidad. La institución educativa o colegio, instituto superior o universidad a la que asiste está ubicada en este distrito o está en otro. ¿Cuál es el número de su DNI? ¿En qué distrito o provincia vivía hace 5 años? Seguimos con también características de la población. La semana pasada trabajó para obtener un ingreso o para colaborar con la producción del hogar, sí o no. La semana pasada no trabajó, pero tenía trabajo, es decir, puede estar de vacaciones o sus días libres, o había un paro y por eso no fue a trabajar. Aunque no trabajó, tenía algún tipo de negocio, realizó algún tipo de trabajo, realizó labores en la chacra, estuvo ayudando en la tienda, estuvo al cuidado del hogar y no trabajó. La semana pasada estuvo buscando trabajo activamente, sí o no. La semana pasada, ¿cuál es la ocupación principal que desempeñó? La semana pasada, ¿a qué actividad se dedicó el negocio, organismo o empresa a la que trabaja? La semana pasada, ¿en qué centro de trabajo se desempeñó? Se desempeñó como empleador, patrono, trabajador independiente o por cuenta propia, empleado, obrero, trabajador de negocio, familiar, trabajador del hogar. La semana pasada en su centro de trabajo, incluyendo usted, laboraron de 1 a 5 personas, de 6 a 10, de 11 a 50 personas, de 51 a más personas. El lugar donde desempeña su trabajo está ubicado en este distrito o en otro. Actualmente, ¿cuál es su estado civil? Conviviente, separado, casado, viudo, divorciado, soltero. Por sus costumbres y sus antepasados, usted se siente o considera quechua, aymara, nativo, perteneciente o parte de otro pueblo indígena originario, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano, afrodescendiente, blanco, mestizo. ¿Cuál es su religión? Católica, evangélica, otro. ¿Cuántos hijos o hijas nacidos vivos en total ha tenido? ¿Cuántos de sus hijos e hijas están actualmente vivos? ¿En qué mes y año nació su último hijo o hija nacido vivo? Entonces les he leído rápidamente todo el cuestionario y hay algunas cosas que quizás hay que saber. Por ejemplo, si en la casa donde ustedes viven, por ejemplo, cuando yo vivía en el 2017, yo vivía solo. Entonces, en total, la persona que me censó llenó solamente estas fichas. 1, 2, 3, 4, 5 caras. Llenó el encuestador o el censista que vino a mi casa, porque vivía solo. Pero si hubiera vivido con una persona adicional, cuántas hojas hubiera llenado esa persona? Esta la hubiera llenado sí, porque sobre la vivienda. Esta también, 2. Esta también, 3. Desde acá hubiera tenido que llenar 2 pares, pero un par, ¿no? Entonces acá sería 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces si en mi caso hubieran vivido 2 personas, yo y alguien más, hubiera sido 7 hojas o 7 caras las que hubiera llenado el censista, ¿no? Como yo vivía solo, solamente llenó 5. Entonces esas 2 últimas hojas es para cada persona que está en la casa, ¿no? ¿Qué más? Los censos se hacen periódicamente. En el Perú se hacen más o menos cada 10 años. En países más desarrollados se hacen cada 3 años. Incluso hay países que se hacen cada 2 años. La recomendación internacional está en que se haga más o menos cada 3, 4 años, pero por temas presupuestales en el Perú se hace más o menos cada 10 años. Y resulta que las preguntas de los censos no son exactamente las mismas. Por ejemplo, en los censos anteriores no había esta pregunta que era sobre identificación étnica. Esta pregunta que decía, ¿usted se considera quechua, aymara, nativo, negro, moreno, sambo, mulato, blanco, mestizo? Eso no había en los demás censos del 2007, del 2005.
no había. Em, por ejemplo, en el censo anterior, estas preguntas de su techo, hay tres preguntas sobre materiales de la vivienda, ¿no? Hay uno que es techo, otro que es pared y otro que es piso. Hay tres preguntas sobre materiales con los cuales está hecho la vivienda. En el censo del 2007 o de 2005, si no mal recuerdo, solamente existen dos de estos. No están los tres. Entonces, otro, por ejemplo. En el censo del 2005, si no mal recuerdo, en esta pregunta uno no está el que es choza, cabaña y vivienda improvisada. Creo que está una sola categoría, algo así. Entonces, todos los censos no son iguales, tienen algunas diferencias. Por eso que hay que leer el cuestionario y compararlos con los anteriores si se quiere trabajar con varios censos. Por ejemplo, hace poco he estado trabajando con 4 censos para ver cómo ha sido el impacto del terremoto del 2007. En realidad con 3 censos. Hemos utilizado el censo del 2005, el censo del 2007 y el censo del 2017. Hemos apilado los 3 censos, ¿no? Porque el de 2005 es previo al terremoto, 2007 es en el año del terremoto y 2017 después del terremoto. Entonces, los 3 censos serán buena información de cuál ha sido el impacto del terremoto del 2007 en Pisco, en Ica, ¿no? Entonces, cuando comparamos los cuestionarios, nos dimos cuenta que no tenía las mismas preguntas y que las categorías de las respuestas de varias preguntas tampoco eran idénticas. Entonces hay que estandarizar un poco o quizás hay que modificar algunas cositas. Por eso es importante leer el cuestionario antes. Dicho eso, vayamos a nuestro file y exploremos un poco esta, esta base de datos de los censos. Entonces acá voy a poner sesión 9 y acá voy a poner el directorio donde están guardados mis bases de datos. Lo corro y como se dan cuenta, acá he separado en 3 bases de datos, uno que es hogar, uno que es población y uno que es vivienda. Hemos visto en el cuestionario que en el de vivienda estaban las características físicas de la casa, ¿no? Material de pared, techo, todo eso. En este que es hogar, estaba ahí más información de cuántos miembros hay en la casa, con qué cocinan, si tienen eh, cuántos niños hay en la casa, todo eso, ¿no? Y en población, que es esta base de datos, ya teníamos información más desagregada sobre las personas, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Qué sexo tiene? ¿Trabaja? ¿No trabaja? Entonces, hay que abrir. Entonces, voy a abrir la que es de vivienda. Y me fijo qué cosa hay. Evidentemente, acá hay solamente 446.869 observaciones, es decir, 446.869 viviendas. Esto es una base de datos resumida, no está toda la información. Y veamos qué tiene. Este CCDD es el departamento, CCPP es el código de provincia, CCDI, código de distrito. Este área tiene que ver con urbano rural, lo mismo. Estrato ya hemos visto nosotros en la clase anterior, que estrato se refería a cuán grande era la localidad donde vivía la persona, ¿no? Si tenía mayor población a 500.000 o tenía poblaciones de 100.000, a eso se refiere estrato. Piso altitudinal se refiere a los pisos como Chala, el piso Quechua, el piso Selva Alta, Selva Baja. ¿Se acuerdan de esos pisos altitudinales? Vamos a acá poner en web. Pisos
altitudinales. Ya está. Región Chala, región Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Selva Alta, Selva Baja. A eso se refiere esta variable que es piso altitudinal. Y luego tenemos otras variables como cuántos miembros del hogar hay, qué tipo de vivienda es, si independiente o departamento, si la vivienda está ocupada, desocupada, material predominante en las paredes, material predominante en los techos, material predominante en los pisos, cómo se abastece de agua la vivienda, si hay agua todos los días o por horas o algunos días. ¿Qué más? Abastecimiento de agua, otras cuántas horas. En el caso de que sea por horas, cuántas horas, si se paga por el servicio de agua, si hay servicios higiénicos, si hay alumbrado público, número de habitaciones que tiene la vivienda, si la casa es propia, alquilada, cedida, todo eso. Con esa información bastante rica, ¿no? Vayamos a ver algunas cosas. Usualmente, cuando hablamos de viviendas, nos interesa solamente las viviendas que están ocupadas. Entonces nos vamos a quedar solamente con aquellas viviendas que están ocupadas. Vamos a borrar 42.996 casas, que son casas que están abandonadas o casas que sean inhabitables, ¿no? Y vamos a generar una variable que sea agua, que va a tomar valor de 1, si esta variable C2 sub P6 toma el valor de 1. Y vamos a hacer un tab. Tab agua. Entonces hay 194.078 hogares o viviendas que tienen agua potable y 209.795 que no tienen agua potable. Y la pregunta es, cuando yo hago este tab, ¿debería poner un factor de expansión? Como lo hacía en la NOW. ¿Qué creen? ¿Alguien que tenga alguna respuesta ahí? Rosy, Rosy está levantando la mano. Ah, el micro está desactivado. Ya vemos. Ah, a ver, ahora pueden activar su micro. A ver, trata de reactivar tu micro, Rosy. A ver, ahora sí creo que se puede. Ya, ahora sí. Dime, Rosy. Eh, bueno, creería que no es necesario usar un factor de expansión porque al ser un censo, en teoría ya están registradas todas las personas. Ujú. Perfecto, sí. Como es un censo, tienes a toda la población, ¿no? Entonces ya no necesitas un factor de expansión. O el factor de expansión sería 1 para cada uno, ¿no? O sea, no tiene sentido tener un factor de expansión. Pero sucede, por ejemplo, que en ocasiones los censos, a pesar de que son censos, no encuestan a todos. ¿Ustedes
¿Qué población creen? Ustedes supongan que son censistas. Los contratan el domingo del censo y tocan las puertas de un montón de casas. ¿Dónde creen que la gente no abre la puerta? ¿En San Isidro o en Jesús María? ¿Dónde creen que la gente no abre la puerta usualmente? ¿En distritos ricos, en distritos de clase media, en distritos eh, pobres? ¿Dónde creen que la gente es menos colaborativa en abrir la puerta durante un censo? ¿Alguien que se le ocurra? ¿Dónde creen que es la gente menos colaborativa al abrir la puerta a un censo? En distritos ricos, Exacto. Diego. Me acuerdo que León una vez también mencionó eso en su Sí. clase. Sí, es común de que la gente de clase alta sabe que hay censo, todos sabemos que hay censo, ¿no? Y se van a la playa o se van de viaje, no quieren estar encerrados en su casa todo el día, o ven llegar al censista y no le abren la puerta porque es abrir la puerta a un desconocido y tienen miedo de que les pase algo o que el censista, no sé, observe qué cosas tienen o se pueda robar algo, entonces no abren la puerta. Entonces, hay un montón de hogares ricos que no son censados porque la gente no colabora. También sucede que a veces hay viviendas que no están dentro del catastro y por tanto no se pueden censar. ¿Qué es un catastro? Un catastro es un mapa o una lista de las viviendas que existen en un municipio, en un distrito. Cada municipio en los distritos hace una actualización de cuántas viviendas hay, cuántos departamentos hay en su distrito. Entonces, cuando hacen el censo, tienen una lista de todas las casas y todos los departamentos que se van a encuestar o que se van a censar. Pero como el Perú es un país muy informal, es clarísimo de que los municipios no siempre actualizan sus catastros y también que hay personas que construyen sin permiso a la municipalidad, entonces nunca aparece que existe su casa. Su casa no existe para la municipalidad. Entonces, em, cuando el censista va, solamente va a encuestar o solamente va a censar las casas que le han dicho que existen. Si ve una casa que según su lista no existe, no puede encuestar porque no le han dado fichas, no le han dado cuestionarios para esa casa. ¿No? Eso es un problema. En países informales como el nuestro, donde no hay un catastro bien definido, un país muy informal, en un país donde hay personas que no colaboran con el censo, es común que, que el censo no cense a toda la población. Entonces, ¿qué hace el INEI? El INEI lo que hace es calcular cuánta pérdida de información hay y ver estadísticamente si esa pérdida de información es relevante o no es relevante. En el caso del censo del 2017, lo que dijo el INEI es que la pérdida de información no es muy relevante, entonces no es necesario aplicar factores de expansión. Pero en el 2005, por ejemplo, el censo fue un desastre, fue muy mal organizado y no se censó a mucha gente. O sea, el censo del 2005 sí tiene un factor de expansión. Cuando ustedes descarguen el censo del 2005, hay un factor de expansión ahí. Y ese factor de expansión lo calculó el INEI para corregir ese problema de pérdida de información. Es exactamente por eso que el 2005 se hizo un mal censo, que el 2007 se repitió el censo, ¿no? Es raro que haya un censo del 2005 y 2 años después hay otro censo. Se hizo el de 2007 porque se consideró que que el del 2005 fue un error, fue un mal censo, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos dos censos tan cercanos. Listo.
Sigamos. Vamos a hacer una variable que se llame SSHH, que sea servicios higiénicos, ¿no? Que se va a crear a partir de esa variable que se llama C2 subión P10. La variable que estamos utilizando es esta, C2P10, que es servicio higiénico que tiene la vivienda. Las categorías son red pública de desagüe dentro de la vivienda, red pública de desagüe fuera de la vivienda, pozo séptico, letrina, pozo ciego, río, acequia, campo abierto. Es decir, dónde hacen sus necesidades las personas de esta casa, ¿no? Esta vivienda. Usualmente se considera que este primero es el único que es de calidad, ¿no? Que la gente tenga un baño dentro de su casa. A veces hay baños fuera de la casa, que quiere decir que son compartidos, ¿no? No sé, un baño para toda la cuadra. Eso se considera que no es de calidad. Pozo séptico tampoco es de calidad, letrina tampoco es de calidad, pozo ciego tampoco es de calidad, hacer tus necesidades en el río, acequia, canal o similar tampoco es de calidad, hacerlo en el campo abierto tampoco. Entonces vamos a poner que solamente servicio higiénico de calidad es que sea dentro de la casa. Y vamos, hacemos un tab de servicios higiénicos y el 62% de este grupo de viviendas no tiene servicio higiénico de calidad, ¿no? 37,52% tiene de calidad. Ahora veamos la luz. Para construir la variable luz, la pregunta es, ¿la vivienda tiene alumbrado eléctrico? Y las preguntas son si tiene y no tiene. Nos damos cuenta que el 65,87% sí tiene luz o electricidad, alumbrado público, alumbrado eléctrico, y el 34% no tiene alumbrado eléctrico. Considerando que esos tres servicios, agua, servicios higiénicos y luz, son indispensables para, para tener una vida digna, vamos a generar esta variable que se llama servicios 3, que va a tomar el valor de 1 si el hogar o la vivienda tiene los tres. Tiene agua dentro de la casa y es agua potable, servicio higiénico dentro del hogar y tiene electricidad. Entonces, eso sería un hogar, una vivienda que tiene todos los servicios de calidad. Y vemos que solamente el 34,10% de las viviendas tienen servicios de calidad. Y es bastante triste, ¿no? Porque es la tercera parte del país tiene servicios de calidad. Seguro que nosotros naturalizamos tener electricidad, baño y agua potable en nuestras casas, pero como se dan cuenta, la tercera parte del país al menos le falta uno de esos servicios de calidad, ¿no? ¿Qué más? Sigamos explorando. Veamos títulos de propiedad. La variable que vamos a utilizar es C2P3. Poner esto. Tab. Y acá dice, tenencia de la vivienda. La vivienda que ocupa es alquilada, propia, sin título de propiedad, es propia, con título de propiedad, es cedida o es de otra forma. Entonces, vamos a considerar solamente que la vivienda es propia y con título de propiedad, y los demás eh, vamos a ponerle 0, ¿no? Porque, por ejemplo, la vivienda es propia y sin título de propiedad, mm, no tienes seguridad jurídica de que te pueden botar de tu casa en cualquier momento, ¿no? Si es cedida, no es tuya, solamente la están prestando. Y si es alquilada, o sea, cualquier momento te pueden decir hasta acá termina el contrato y te tienes que ir, ¿no? Entonces, que es propia y con título de propiedad, vamos a ponerle que la variable sea 1.
Vamos a poner tab título. Y solamente el 21.35% tiene una vivienda propia y con título de propiedad, que es bastante poco, ¿no? El resto, que es 78.65, son personas que viven en lugares donde no les garantiza que puedan estar tranquilos, ¿no? Porque es alquilado o no tienen todavía título de propiedad o solamente es una vivienda prestada. Eso da cuenta de que es un poquito, eh, la calidad de vida de las personas es bastante precaria, ¿no? Creemos una variable que sea servicios título, que va a tomar el valor de 1 si se cumple todo esto. ¿Qué es todo eso? Que tenga los 3 servicios básicos de calidad y que además tenga título de propiedad. Hacemos un tab, servicio 3 título. Y acá sí es bien dramático, ¿no? Solamente el 13.28% tiene seguridad en la propiedad de su vivienda y tiene los servicios de calidad. El resto vive en una situación donde no tiene servicios de calidad y tampoco tiene la seguridad sobre su vivienda. Listo. Bueno, vamos a guardar la base de datos. Vamos a quedarnos solamente con esas variables, unas cuantas. Lo vamos a guardar temporalmente y vamos a hacer un collapse donde vamos a sacar estadísticos descriptivos sobre agua, servicios higiénicos, luz, servicios de calidad, título de propiedad y esta que es servicio 3 título. Y vamos a separar esos estadísticos según distrito, provincia y departamento. Y veamos qué sucedió acá. El distrito 1 de la provincia 1 del departamento 8 tiene las siguientes características. El 75.03% de las viviendas de ese distrito tiene agua potable dentro del hogar. El 73.36% tiene servicios higiénicos dentro del hogar. El 89.99% tiene electricidad dentro de la casa. El 68.53% tiene los 3 servicios básicos de calidad. El 34.70% tiene título de propiedad y el 27.77% tiene tanto título de propiedad como servicios de buena calidad. Veamos. El distrito 6 de la provincia 9 el distrito 6 de la provincia 9 del departamento 8 tiene estas características. Por ejemplo, de que el 21.36% de viviendas de ese distrito tiene agua potable dentro del hogar. Como se dan cuenta, todos estos son de Cusco, ¿no? Solamente les he dado el de Cusco porque descargar todo sería muy pesado. Inclusive mi laptop se colgaría si trataría de hacerlo para todo el Perú. Entonces, solamente les he dado la parte de Cusco, ¿no? No les he dado todo. Y como ustedes recuerdan, el ubigeo, ¿cómo se construía? El ubigeo se construía juntando el código de departamento, de provincia y de distrito. Vamos a generar la variable ubigeo, que sea la unión de esos tres códigos. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Caso el ubigeo. Ahora abramos la base de datos que correspondía a hogares. Y como sospecharán, acá hay información solamente de hogares de Cusco. Todos son hogares de Cusco.
En total, 478.166 hogares. Y hay información ya sobre comportamientos de los hogares o composición de los hogares. Por ejemplo, si tiene equipo de sonido, televisor, cocina, horno, lavadora, licuadora, si cocina con combustibles contaminantes o con combustibles limpios, cuántos miembros hay en el hogar, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Entonces, exploremos un poco. Por ejemplo, veamos, generamos la variable TV color. Y hacemos un tab de TV color. 43.66% de los hogares de Cusco tienen televisión a color. Ahora vayamos con refri. Tab, refrigerador. El 19.26% de hogares de Cusco tiene refrigeradora. Bastante pequeño, ¿no? ¿Ustedes recuerdan por qué en la pandemia se hacía tan importante que la gente tenga refrigeradoras? Cuando la gente no tiene refrigeradoras en su casa, lo que suele pasar es que la gente va al mercado todos los días o cada 2 días, ¿no? Eso, por ejemplo, pasaba con uno de mis tíos. Todos los días iban al mercado y compraban lo que iban a utilizar para cocinar ese día, porque no tenían refri, no tenían cómo guardar la carne, eh, algunas verduras, ¿no? Y en la pandemia eso se volvió crucial porque la idea era de que la gente salga a comprar una vez y se estoquee para toda la semana o para 2 semanas o para 3 semanas, ¿no? Si no tenías refri, tenías que salir todos los días al mercado y exponerte a contagiarte. Entonces, este indicador de refri, aunque ustedes lo crean que es un poquito, ustedes dicen, ¿por qué preguntas si que tienen refri? Es muy importante porque te dice que las personas pueden comprar de forma más abundante, de que pueden salir menos de la casa, de que tienen la capacidad de estoquearse, de que tienen la capacidad eh, de guardar alimentos. En realidad es muy importante esa variable. En la pandemia se notó clarísimo de que los hogares que tenían refrigeradora en casa lograron salir menos y por lo tanto contagiarse menos. Nos vamos a quedar con solamente esas variables, las guardamos y vayamos al módulo de población. El módulo de población, igual, solamente los de Cusco. Y acá tenemos más información ya sobre personas, ¿no? Por ejemplo, sexo de la persona, edad de la persona en años, edad en meses, si vive en el distrito permanentemente, ¿qué más? Si tiene SIS, salud, otro tipo de seguro, si tiene alguna discapacidad al ver, oír, hablar, si sabe leer o escribir, cuál es su idioma en, en materno, un montón de cosas, ¿no? Y ahí se pueden ver un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, veamos migración. La variable C5P6, ¿qué cosa era? Veamos. Tab C5 subguión P6. ¿Qué era? Hace 5 años vivía en este distrito y las posibles respuestas eran, aún no había nacido, sí vivía hace 5 años en ese distrito, y la otra respuesta, no, no vivía hace 5 años en ese distrito. Entonces, eso puede ser una buena proxy de migración, ¿no? Si bien es cierto, 5 años, puede ser que justo me mudé de un distrito a otro, pero después de un año a otro. Es una proxy un poquito no exacta, pero ayuda a ver si la gente se moviliza o cambia de lugar de vivienda con regularidad o no. Pues veamos, tab Mix 5. Y acá me dice, el 13.29%
de esta población de Cusco migró en los últimos 5 años? El 86,71% de esta población no migró en los últimos 5 años, es decir, es población ya establecida. Es fuerte, ¿no? Es un montón de gente que migra. Hay otra variable que es la C5P7, que ya también te habla no de migración de cada persona, sino de migración intergeneracional. Es decir, si tus padres vivieron en ese mismo distrito o no. Bueno, cuando usted nació, ¿vivía su madre en ese distrito? Pues veamos. Total. El 30,88% de esta población de Cusco experimentó migración intergeneracional. Es decir, sus padres vivían en otro distrito diferente al cual vive ahora la persona. Por ejemplo, ese puede ser mi caso, ¿no? Mi familia, cuando yo nací, vivía en el distrito de Huanchac, en Cusco, y ahora yo vivo en Jesús María, en Lima. Entonces, yo, por ejemplo, estaría en esa estadística, migración intergeneracional. Otras variables, veamos. Si la persona trabaja o no trabaja. La variable C5, P16, es, la semana pasada trabajó por algún pago o dinero o especies. Y veamos, trabaja. El 41,34% de esta población trabajó la semana anterior. No, acá todavía, o sea, si ustedes quieren estudiar acá empleo, deberían quitar a aquellos que son menores de edad, aquellos que no están en la PEA, ¿no? Pero ahora esto es como una cantidad bruta, ¿no? Entre todos. Ya, miren acá. Acá hay un factor de ponderación. Este factor de ponderación que está acá es el que yo les decía. En ocasiones, cuando la muestra está mal hecha o cuando el censo está mal hecho, se necesita hacer un factor de ponderación. Pero si se dan cuenta, todos los factores de ponderación son 1 o 1,05, 1,03, 1,002, algo así, ¿no? Pero todos son prácticamente 1. Que todos sean 1 o muy cercanos a 1, te está diciendo que sí hay errores en el muestreo, en la recolección de datos, pero en la recolección de datos, pero esas fallitas no son muy significativas. Lo raro, o si el censo hubiera sido un desastre total, estos factores de ponderación serían 2, 3, 0,5, 1,7, 1,8, pero no. Acá los factores de ponderación, todos son 1 o muy cercanos a 1. Entonces, inclusive si no utilizas el factor de ponderación, va a estar prácticamente lo mismo, no vas a tener problemas muy fuertes. Si ustedes van al censo del 2005 y ven sus factores de ponderación, van a ver que ahí sí es un grave problema. Pero vayamos a ver acá. Vamos a ver un ejemplo utilizando ponderación y otro ejemplo sin utilizar ponderación. Primero corramos con ponderación, perdón, sin ponderación, y luego con ponderación. Por ejemplo, esta tablita es la misma que esta, solamente que en el primero he utilizado el factor de ponderación, pero no he utilizado el factor de ponderación,
y en este sí utilizaba el factor de ponderación. Hay diferencias. Acá hay 3,67, acá 3,65, 49,35, 49,68, 28,86, 28,46, 15,33, 15,43, 2,16, 2,15, 0,64, 0,63. Prácticamente no hay nada de diferencia, ¿no? Puede haber algunos centésimas, ¿no? Ni siquiera hay décimas, alguna que otra décima, la mayoría son centésimas, es decir, no hay diferencias significativas entre utilizar el factor de expansión o no utilizar el factor de expansión, ¿no? Eso quiere decir que el censo se hizo bien, ¿no? Hubo una buena, un, una buena recolección de datos. Así que no se preocupen si se olvidan de utilizar el factor de expansión, no hay problema. Esta variable de autoidentificación a mí me parece muy interesante. Corrámosla. Por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se considera quechua, aymara, nativo? Recuerden que esto es de Cusco, ¿no? Entonces, en Cusco, el 74,77% de la población se autoidentifica como quechua. El 18,68% se identifica como mestizo. El 3,33% no sabe, no responde. El 1,31% se identifica como blanco. Y bueno, los demás ya son minorías, ¿no? 0,43% aymara, 0,63% nativo o indígena de la Amazonía, 0,15% de otro pueblo originario, 0,24% negro, moreno, sambo, mulato o pueblo afrodescendiente, 0,01% cholo, 0 cultura preincaica, 0,01% andino, 0,00% pueblo indígena de otro país, 0,06% trigueño, 0,01% Nikkei, 0,01% Tuzán, ¿no? Sería interesante ver cómo cambia la identificación, eh, la autoidentificación en los demás departamentos, ¿no? Seguro que en Lima la cantidad de quechuas va a ser mucho menor. Seguro en Lima habrá más, no sé, trigueños, supongo. En la selva seguro va a haber más mestizos, quizás. Bueno, en Lima también puede haber más mestizos. Esta es una pregunta muy interesante que se agregó en el censo de 2017 a recomendación de organismos internacionales, porque es muy importante ver cómo las personas se autoidentifican, ¿no? Cómo las personas se ven a ellos mismos. Y eso tiene que ver con que las políticas públicas tienen que estar enfocadas a cómo las personas se desenvuelven en la sociedad. ¿Así hay preguntas, chicos? Esta pregunta, como ya les dije, no la van a encontrar en el censo anterior de 2007, ni en el censo del 2005, ni en los censos anteriores. Es una pregunta muy reciente. Listo. Entonces, hemos visto que el censo básicamente se divide en tres archivos, ¿no? Bueno, en realidad se divide según por cada departamento, ¿no? Hemos visto en la página del INEI que se descarga departamento por departamento, pero también se parte en tres, ¿no? Uno que es de vivienda, uno que es de hogar y uno que es de población. ¿Y línea? Ah, Diego, una pregunta. El factor de expansión, creo que dijiste que en el caso de los censos eh, no era como obligatorio. En el de NAO sí, ¿no? En NAO sí, porque NAO es una muestra y es una muestra
bien, bien chiquita. Y lo mismo con la Ende. Sí, con toda encuesta, sí o sí, el factor de expansión es importantísimo. Ya, En gracias. los censos solamente va a ser necesario si ha habido mucha información perdida, mucha información perdida, como el censo del 2005. Pero como se dan cuenta, en el 2017, utilizar o no utilizar el factor de expansión no hace la diferencia en realidad en casi nada. Entonces, si yo quiero juntar módulos, utilizaría el merge. Por ejemplo, quiero juntar el módulo em, de población con hogares, utilizo M1. Acá. Este sería el código para juntar el módulo de población con hogares. ¿Por qué? Porque en cada hogar hay varias personas. Igual, si quiero juntar el módulo de población con el módulo de vivienda, igual, ¿no? Hay, en cada vivienda hay varias personas. Por eso M1. Corramos todo para ver si en realidad pega o no pega. ¿Hace match o no hace match? Y acá está. Y nos damos cuenta que no hace match en todos. En total ha hecho match en 1.229.170 personas. ¿Por qué no haría match en algunos? Si estoy juntando personas con sus respectivos hogares y sus respectivas viviendas. Sucede que a veces cuando em, cuando se hace el censo, lo más importante es sacar información sobre las personas. Resulta que hay personas que no necesariamente llenan su cuestionario de vivienda o de hogar, por eso es que hay un montón de perdidos, ¿no? Hay 97.771 observaciones donde las personas dan datos sobre su sexo, su edad, su profesión, todo, pero no hay información sobre su vivienda o no hay información sobre, eh, sobre su hogar. Puede ser. Y una pregunta, si una persona es indigente, vive en la calle, entra en el censo, ¿qué creen? Si es una persona que está en situación de calle y está viviendo en una plaza o en un parque, no entra en el censo. Lamentablemente no entra en el censo. Y eso sí es un problema porque hay una subrepresentación ahí bien fuerte, ¿no? No se considera exactamente a las personas que están en la peor situación. Ese es un problema tanto de la ANAU como de los censos. No se considera esa población que está en calle, que está en situación de indigencia. Eso también es un reto que tiene el INEI de tener información de esas personas. Ok, entonces solamente hemos trabajado con información de los de Cusco. Si yo quisiera juntar la información de todos los departamentos, debería descargar cada uno de los archivos de cada departamento y hacer un for each de esta forma. Debería correr todo esto para hacer un for each, para juntar la información de todos. Yo no lo voy a hacer porque mi computadora va a morir
deberían tener una computadora de escritorio con una super capacidad de memoria. Lo que hacemos las personas que trabajamos con censos usualmente es trabajar por separado cada departamento y luego juntarlo, pero ya con la base limpia o con la base ya trabajada, porque hacer todo junto ya sería un problema. Preguntas, chicos. Y seguro hay la otra pregunta, que seguro algunos está en su cabeza. ¿Dónde consigo los censos de 2005, 2007 y los censos anteriores? El problema con esas bases de datos es que como son bien pesadas, no están subidas usualmente a Internet, las tienen que pedir al INEI. El INEI tiene su correíto eh, al que siempre se le escribe para pedirle cosas, que es este. Vamos a poner acá. info.inei@inei.gov.pe. A ese correo le escriben al INEI y le piden cualquier base de datos que ustedes necesiten de los censos, ¿no? Por ejemplo, del censo del 2015, yo lo tuve que pedir para que me lo den porque no está en ningún, pero del 2005, yo lo tuve que pedir porque no está en ningún repositorio digital. Hay un censo de 1998, si no me recuerdo, que tampoco está en internet, tiene que pedirlo. Así preguntas, chicos. Ok, chicos. Con eso terminamos lo que es el censo de vivienda y población. Como se dan cuenta, este censo tiene muy pocas preguntas, pero tiene un montón de observaciones. Lo contrario sucede con la ENAO. La ENAO tiene un montón de preguntas, un montón de variables, pero tiene solamente pocas observaciones. Entonces, cada uno tiene su ventaja, ¿no? La ENAO tiene un montón de variables para pocas personas, para pocas observaciones, y los censos tienen pocas preguntas para un montón de gente, para toda la población. Algo que sí tienen que considerar es que en el censo no hay preguntas sobre ingresos y no hay preguntas sobre gastos. No hay ninguna pregunta en el censo que te diga cuánto gana usted. Tampoco hay una pregunta que diga cuánto gasta usted y mucho menos lo desagrega en gasto de alimentos, gasto de vivienda, gasto de vestido, no. Entonces, eh, no se puede, no se puede, no se puede calcular, por ejemplo, la pobreza monetaria con el censo, porque necesitarías una variable que sea ingresos o gastos, ¿no? No hay. Lo que se hace es un modelito predictivo utilizando información del censo combinado con información de la ENAO para calcular la pobreza monetaria a nivel de departamentos y a nivel de distritos. Y eso está explicado en ese documento que nosotros vimos acá, este libro. Acá en la parte de metodología está explicado cómo combinan eh, el censo con la ENAO y con otras bases también, censo y ENAO y otras fuentes, cómo combinan todo eso para hacer un modelito predictivo y con eso imputar el nivel de pobreza a nivel provincial y distrital. ¿Preguntas, chicos?
Ok, chicos, entonces en 10 minutos regresamos y hacemos la Cenagro, que es lo último que vamos a hacer hoy.
Ok, chicos, volvemos. Algo que me estaban preguntando el otro día es lo siguiente. Me estaban preguntando si en la ENAO hay preguntas que están en el cuestionario, pero que no aparecen en la base de datos. Y sí es cierto, hay algunas preguntas en todas las encuestas y también en los censos. Hay preguntas que se hacen, pero que luego no aparecen en la base de datos que descargan. Eso es normal. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el censo, hay una pregunta que decía, ¿cuál es su DNI? Había una pregunta que decía eh, exactamente dónde vive, la dirección de su casa, y eso no estaba en la base de datos que descargamos. Entonces sucede de que en ocasiones eh, hay variables que el INEI se reserva y que no las comparte. Inclusive, el INEI tiene información georreferenciada de dónde está cada casa, dónde está viviendo cada persona, pero no la publica. Y hay variables que, como son muy poco utilizadas, tampoco las sube el INEI a a su portal. ¿Eso quiere decir que, que esa información es inaccesible? No. Esa información sí se puede acceder siempre y cuando tengan algún tipo de, siempre y cuando tengan algún tipo de autorización y además que eso no ponga en riesgo información privada. En alguna ocasión yo necesito alguna variable que no estaba en la base de datos y le he pedido al INEI y me la han dado. Así que si ustedes necesitan para su investigación alguna variable que no está ahí, la pueden pedir. Dicho eso, vayamos. Nos toca hablar de la Cenagro. A ver, estaba hablando por acá. Sí, Maite, al final, no, Mateo. Sí, al final, normal, me quedo un rato. Listo, entonces, Cenagro. ¿Qué es la Cenagro? La Cenagro es el Censo Nacional Agropecuario. Lo que haríamos usualmente es ir al INEI, a microdatos, INEI, y buscaríamos ahí la base de datos en consulta por encuestas, y acá buscaríamos Censo Nacional Agropecuario. Acá está Cenagro. Luego elegiríamos un año, y acá vemos que está fragmentado por departamentos. Pero yo sé que la Cenagro también fue levantada el 2019. ¿Por qué no está acá? Por alguna razón, el INEI hasta ahora no actualiza la del 2019. Entonces, vayamos a Google, pongamos Cenagro 2019 y acá en datosabiertos.gov.p va a estar la información de esta encuesta nacional agropecuaria. A ver, y acá dice. Vayamos a ver qué diferencias hay la Cenagro del 2012 y la del 2019. Acá también hay una. Acá está, el 2012. Leamos qué es la Cenagro. Es un conjunto de actividades destinadas a la recolección, procesamiento y difusión de datos sobre la estructura del sector agropecuario de un país. Recopila información sobre las características básicas de la productora o productor agropecuario, el área utilizada, el uso que se le da a las tierras, régimen de tenencia, destino de producción, el tipo de riego, así como las principales prácticas agrícolas y pecuarias, uso de maquinarias y acceso a crédito, entre otros aspectos. Entonces, desagreguemos un poco qué dices. Entonces, el objetivo de la Cenagro es básicamente encuestar a todas aquellas personas o unidades productivas, sean familias, empresas, comunidades campesinas,
que se dediquen a producir algún tipo de alimentos, sea de la tierra o también sean animales, ¿no? Por ejemplo, aquellos ganaderos, aquellos que crían cerdos, crían ovejas para luego venderlas o para extraer carne u otros productos, ¿no? Pero cuando hablamos de esos productores, sean familias, personas, comunidades, empresas, hay ciertas características que nos importan, como por ejemplo, dónde producen. Son pequeños productores, tienen terrenos muy chiquitos o tienen hectáreas de hectáreas. ¿Cómo usan la tierra? Seguro puede haber algunos productores que producen solamente un producto, no sé, sus 5 hectáreas las tienen solamente para papas, sus 5 hectáreas solamente para café o para cacao, pero puede ser otra unidad productora que utilice la mitad para cacao, la otra mitad para café, quizás un poquito de terreno para ganado, ¿no? Luego, si producen en sus tierras propias, alquilan tierras, son tierras comunales, lo que producen, dónde lo venden, es para el consumo interno, para autoconsumo, para el mercado local, lo exportan, a dónde exportan, qué tipo de riego utilizan, ese riego por aspersión, tienen canales de irrigación, utilizan mangueras o simplemente con lluvia, tienen un riego tecnificado, prácticas agrícolas. Por ejemplo, todavía hay esta costumbre de algunas personas de quemar las tierras, porque bajo algunas tradiciones, cuando tú quemas, o sea, incendias tu tierra, seguro han visto en noticias de que en ocasiones em, hay incendios en algunos cerros. ¿Por qué? Porque la gente a veces, los agricultores piensan que quemando la tierra, quemando lo que es los desechos después de sembrar, la tierra se vuelve más fértil. Y ya está comprobado que no, pero todavía existe esa práctica, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una práctica agrícola. Otra práctica agrícola puede ser el uso de abono natural. Otros pueden utilizar abono químico. ¿Qué más? Uso de maquinarias. Hay algunos que todavía utilizan maquinarias antiguas, artesanales. Otros que ya tienen recontra tecnificada su producción. Esos productores acceden a créditos de pequeñas financieras, créditos de bancos, créditos quizás de un familiar que le presta y otras cositas que nos puedan que nos puedan detallar cuál es la situación de la producción agrícola en el Perú. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante hablar sobre la agricultura, la producción agrícola? Seguro ustedes van a ver en sus cursos de desarrollo que una de las condiciones necesarias para que un país sea desarrollado es que pueda satisfacer la demanda de alimentos de su población de forma independiente. No hay país desarrollado en el mundo que no pueda satisfacer la alimentación de su población como requisito previo al desarrollo. Entonces, por eso es muy importante. Yo ya he descargado parte de la información y se los he pasado a ustedes en Paideia. Entonces acá tengo, por ejemplo, el diccionario de variables de la CENAC. Y acá tenemos información sobre eh, la ubicación, donde está el distrito, el estrato, la región natural, el dominio. Hay un factor de expansión, idioma que se realizó la entrevista, condición jurídica, era una persona natural, era una empresa de tipo sociedad anónima cerrada o una sociedad anónima abierta, una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual
de responsabilidad limitada, era una cooperativa, una sociedad anónima, cuántos años se dedica de manera independiente a la actividad agropecuaria. En los últimos 12 meses la empresa realizó actividad. En los últimos 12 meses la empresa realizó actividad pecuaria o agrícola. ¿Qué más? ¿Cuál es el principal motivo por el que no ha realizado actividad agrícola? Falta de agua, unidad en litigio, consiguió otro trabajo, le robaron, unidad de medida de sus tierras, posee hectáreas, metros cuadrados. Y hay un montón de preguntas, por ejemplo acá, ¿qué productos obtiene en su actividad diaria, ¿no? Coca, camote, trigo, choclo. ¿Cuál es el precio al que vende? ¿Utilizó abonos, fertilizantes y plaguicidas? Em, ¿Ha utilizado embriones certificados para reproducir los animales que cría? ¿Elabora derivados como charqui, queso, mantequilla, yogur, jamón? ¿Cuántas hectáreas utiliza? Y un montón de información de ese tipo. Entonces, vamos a explorar un poco. Vayamos al do file que les he pasado, que dice sesión 10. Y abramos. Acá tienen un poquito de información. Cuando ustedes descargan la base de datos, posiblemente, dependiendo de dónde lo descarguen, puede estar en formato eh, de texto o puede estar en formato DBF o puede estar en formato SPSS. Y hemos aprendido cómo importar ese tipo de información. Entonces, lo pueden ustedes transformar. Esto no es necesario, solamente en el caso de que les aparezca en otro formato. Y ahora exploremos algunas partes de este censo. Vamos a abrir este documento o esta base de datos y vamos a ver acá. Dice, código de departamento, código de provincia, código de distrito. Acá el sector de numeración agropecuaria. Este es un código utilizado por el Ministerio de Agricultura para separar territorios agrícolas. No es muy importante. Acá dice qué tipo de condición jurídica. Han entrevistado a una persona que produce o es una empresa que produce. En caso de que sea una persona, sabe leer o escribir, cuál es su profesión, cuántas parcelas trabaja, cuál es la superficie total de las parcelas, vive usted en alguna parte de la parcela o chacra, trabaja o conduce parcelas en otros distritos, en qué piso altitudinal está, en qué región hidrográfica está en alguna cuenca. Hay un montón de información. Por ejemplo, ¿qué superficie utiliza para pastos cultivados? Esta persona, por ejemplo, tiene 4 hectáreas donde cultiva solamente pastos. Esa misma persona eh, tiene 3 hectáreas donde tiene cultivos. Más información sobre tierras en montes, superficie cultivada, cuántos miembros del hogar, sexo del productor, edad del productor, si tiene DNI o no tiene DNI, nivel educativo del productor, idioma o lengua que aprendió eh, el productor, altitud en metros sobre el nivel del mar, superficie sin cultivo. Y acá está la localización georreferenciada, ¿no? Longitud y latitud. Si ustedes utilizan ArcGIS, podrían poner en el mapa dónde está exactamente esta unidad productora o esa persona. Y vemos. Entonces, en AO teníamos el código que identificaba a la persona o al hogar o a la vivienda. Con las variables que teníamos era conglomerado, luego
el código del hogar, el código de vivienda y el código de persona. En este caso, el identificador de la unidad productiva va a ser este. La combinación de P001, P002, P003, P007X y P008. ¿Por qué va a ser esa? Porque va a ser el P001 es el código de distrito, es el código de provincia, es el código de distrito, ese es el código de, del territorio agropecuario y este es el código de la unidad productiva, de la empresa o de la familia que produce. Entonces, este código IDUA, que vamos a ponerlo acá al final, es el código de la unidad productora. Entonces, cada fila es una unidad productora. Listo. Segundo tab. Exploremos un poco. A ver, ¿qué es la variable WP111? Es el sexo del productor. Según el diccionario, cuando esta variable WP111 toma el valor de 1, es que es hombre y es 2 si es mujer. O sea, acá vemos que la mayoría de productores son hombres y una minoría de 13,68% son mujeres. Sigamos explorando. ¿Qué es el P019? Es ¿cuántas parcelas o chacras trabaja o conduce en ese distrito? Acá dice 69.804 personas han contestado que solamente trabajan una chacra. 15.335 han contestado que trabajan dos chacras. 3.908 han contestado que trabajan tres chacras. Acá hay una sola persona que dice que trabaja 19 chacras en ese distrito. Otra variable, el P02001. Porque ese es el tamaño de chakras, si no me recuerdo. ¿Cuál es la superficie total de todas las parcelas o chakras que trabaja o conduce? Hay una persona que dice que solamente trabaja 0,0014 hectáreas. Hay una persona que dice que trabaja 0,004 hectáreas. El que trabaja un área más grande es esta persona que dice que trabaja 64.347,5. Un montón. Veamos qué es esta variable WSUP1. Superficie total de las parcelas o chacras que conduce o trabaja en el distrito. Pues la información que estaba acá arriba, que estaba en unidades, en hectáreas, ahora está acá, pero en categorías, ¿no? Y hemos separado menos de 0,5 hectáreas, de 0,5 a 0,9 hectáreas, de 1 hectárea a 1,99. Más ordenado, ¿no? Veamos la variable WSUP03A. Ese también está en unidades, en hectáreas. Dice, superficie agrícola o superficie de tierra cultivo bajo riego. De ese total de áreas, ¿cuántas hectáreas usted riega? Hay 81.592 personas que dicen que no riegan ninguna hectárea. ¿Por qué puede ser? Porque quizás simplemente deja que la lluvia eh, riegue esa parte de su chakra, ¿no? No es necesario que lleve riego tecnificado o a canales. Y este WSUP18 es
área en hectáreas, pero creo que es destinado a áreas cultivadas, ¿no? Hectáreas cultivadas. Y acá estoy haciendo un tab, pero de esas variables, pero separado por sexo. Veamos. ¿Quiénes son más productivos? ¿Mujeres o hombres? A ver. Al parecer, uno era hombre o mujer. Tab, WP, 1. Uno era hombres, ¿no? Ligeramente acá, hombres un poquito más productivos, pero no tanto. Pero depende. En el Perú creo que no se ha hecho ese estudio, pero en Colombia, por ejemplo, hay un estudio del CEDE, que es un centro de investigación de economía, que dice que las mujeres tienen mayores rendimientos en la producción agrícola. Es decir, empresas agrícolas o unidades productoras agrícolas dirigidas por mujeres usualmente tienen mayor productividad que la dirigida por hombres. No he visto nada así en el Perú. No he visto ninguna investigación así en el Perú. Quizás por ahí alguien lo puede hacer. A ver, vayamos a este que es capítulo 4. Abrimos. Y acá hay información sobre departamento, provincia, distrito, unidad agropecuaria. Pero en este caso las variables de interés son las relacionadas al mercado al cual está dirigido su producción. Por ejemplo, si vende al mercado nacional, si vende al mercado exterior o si vende al mercado agroindustrial. ¿No? Por ejemplo, agroindustrial, ¿qué sería? Aquellas empresas, por ejemplo, lecheras, aquellas empresas lecheras que venden sus productos a gloria, ¿no? O aquellas productores de papa que venden sus productos, aquellos que hacen papitas nativas fritas, o aquellos que venden la carne para que luego se hagan derivados. Y esos que son nacionales son aquellos que llevan al mercado, que venden a un supermercado. Esos del exterior son los que exportan directamente, ¿no? Que son muy pocos en realidad. ¿Hay preguntas, chicos? Como veo que ya es 9:53, creo que mejor nos quedamos acá. Pero ¿tienen preguntas, chicos? Ya listo, nos quedamos acá. Yo sé que la Cenagro es bien confusa, y es bien confusa por el hecho de que es una encuesta o un censo especializado en un sector productivo. Entonces, hay variables que nos parecen muy, eh, que para nosotros no nos pueden llamar la atención, pero para un especialista en agricultura o en ganadería les parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, eso de qué tipo de riego tiene, quizás a nosotros nos llama mucho la atención. Qué cantidad se riega de hectáreas no nos llama la atención, pero para los especialistas en esos temas es información muy relevante, ¿no? Al menos dentro de la católica, muy poca gente hace investigación sobre estos temas, ¿no? Pero igual hay que conocer que existe y qué tipo de información se puede rescatar de esto. Ok, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Y si alguien necesita que me quede un rato, me quedo unos 10 minutos.